jQuery Dimensions. Con jQuery es fácil trabajar con las dimensiones de los elementos y la ventana del navegador. Métodos de dimensiones jQuery. jQuery tiene varios métodos importantes para trabajar con las dimensiones: width, height, inner width, inner height, outer width, outer height. jQuery Dimensions. Esquema. jQuery Width and Height Method. Width devuelve el ancho de un elemento, no incluye relleno, borde y margen. Height devuelve la altura de un elemento, no incluye relleno, borde y margen. El ejemplo siguiente devuelve el ancho y el alto de un elemento especificado, div. jQuery Inner Width e Inner Height. El método Inner Width devuelve el ancho de un elemento, incluye relleno. El método Inner Height devuelve la altura de un elemento, incluye relleno. El siguiente ejemplo devuelve el centro de la altura de un elemento especificado div. jQuery Author Width e Author Height. El método Author Width devuelve el ancho de un elemento, incluye relleno y el borde. El método Author Height devuelve la altura de un elemento, incluye el relleno y el borde. El ejemplo siguiente devuelve la anchura exterior, la altura de un elemento especificado div. Ejemplo: jQuery Author Width, Author Height. El método Author Width True devuelve el ancho de un elemento, incluye relleno, borde y margen. El método Author Height True devuelve la altura de un elemento, incluye relleno, borde y margen. Ejemplo: empezamos con la práctica del tutorial. Aquí tenemos el primer ejemplo. Vamos a empezar con width y con height. Vamos al HTML, en el cual tenemos, como veis aquí, un div. Con este div vamos a trabajar para saber el width y el height. Tenemos un button para que cuando pulsemos en él nos refleje el width y el height de este div que veis aquí. Para ello, en el mismo estilo, vamos a colocarle las características que va a tener nuestro div. En este caso, un height de 100 píxeles, un width de 300 píxeles, un padding de 10 píxeles, un margin de 3 píxeles, un border de 1 píxel sólido y de color azul y un background color light blue. Ahora nos vamos al jQuery. Como siempre, ya sabéis, cargamos jQuery con document.readyFunction y luego ya colocamos el evento button. Cuando pulsemos el evento button, sabéis que ejecutará esta línea de código que veis aquí. La primera, una variable, como veis, con contenido vacío. Después, la siguiente línea que veis aquí, incluimos en la variable txt las características de nuestro width. Primero un string, como veis aquí, para indicar qué ancho tiene nuestro width, y luego le agregamos con jQuery las características de nuestro width.
en este caso las dimensiones. Lo mismo vamos a hacer, agregaremos también en nuestra variable de txt nuestro height, como veis aquí. Primero el string, indicando qué características tiene nuestro height, y aquí tenéis las dimensiones del height de nuestro div. Como veis, utilizamos el selector id div1, que como veis lo tenemos en el div de nuestro HTML, y después lo único que hacemos es poner el método height o el método width sin ningún tipo de parámetros. Con ello nos dará las dimensiones de nuestro div. Vamos al navegador y vamos a ver cómo se ejecuta. Aquí tenemos nuestro div, como veis, de color azul. Cuando pulsemos nuestro button, nos va a dar los parámetros que tiene nuestro width y nuestro height. Pulsamos y como veis nos dice que nuestro width es de 300 y nuestro height es de 100, como le habíamos indicado en nuestro estilo. Ahora nos vamos a ir al siguiente ejemplo, que es inner width y inner height. El sistema es el mismo que el anterior método width y height. De hecho, el ejemplo vamos a poner las mismas características del ejemplo anterior. El mismo div, como veis aquí, el mismo button, el mismo estilo que veis aquí, y lo único que va a cambiar es nuestro método, pero el sistema va a ser el mismo en estos ejemplos. Cargamos jQuery, cuando pulsemos nuestra etiqueta button se produce el evento y ejecuta todo el contenido que tenemos en nuestro jQuery click. Como hemos indicado antes en el width y en el height, lo que vamos a hacer es ir acumulando los datos en la variable txt, que veis aquí, que aquí en este caso lo inicializamos en vacío, y luego ya lo único que hacemos es agregarle los datos que queremos que nos muestre de nuestra característica del div que hemos creado. En este caso, como veis, de momento vamos a indicarle el width, como hemos hecho en el anterior ejemplo. Vamos a indicarle el height que tiene nuestro div, y después vamos a hacer la novedad que tenemos en este ejemplo, que es el inner width y el inner height. El inner width, igual que las anteriores, vamos a agregar un comentario para saber cuál es nuestro inner width, y luego con jQuery, como veis, la estructura la misma de siempre con jQuery, incluimos el selector, en este caso el id div1 que corresponde a nuestro div, y le damos con el método inner width. Vamos a ver qué es lo que tiene, y con inner height lo mismo. El anterior, el inner width y height, refrescamos. ¿Para qué servía? El ancho, ya sabéis que el width devolverá el ancho del elemento, pero no incluía ni el relleno, ni el borde, ni el margen. Y en el height lo mismo, te da la altura, pero no te incluía el relleno, el borde y el margen, como veis aquí en el comentario que os he puesto. Pues bien, en el inner width y el inner height lo que hace, y refrescamos un poco la teoría que hemos dado antes, lo que hace es devolver el ancho del elemento incluyendo el relleno que hay dentro del div, y el inner height devuelve la altura y
también incluye el relleno. Pues bien, vamos al navegador y vamos a ver inner width e inner height. Aquí tenemos, ahora al pulsar nuestro botón nos reflejará dentro del div las características de nuestro inner width e inner height, más las del width y el height. Aquí lo tenemos. El width, como anteriormente nos había reflejado, 300 píxeles, el height 100 píxeles, el inner width 320, pues incluye el relleno, como hemos comentado, y el inner height 120, porque incluye 20 píxeles del relleno que le hemos dado. Vamos a por el siguiente ejemplo, que es author width y author height. Pues bien, vamos a refrescar para qué servía. Author width devuelve el ancho de un elemento, incluye relleno y borde. Como veis aquí, lo que incluye es el borde. El anterior incluía un elemento que era el relleno, ahora incluye además del relleno el borde. Y el author height incluye por tanto la altura, y además de la altura el relleno y además el borde. La metodología es la misma que el anterior ejemplo. Refrescamos de nuevo un div, en este caso con un button en HTML, y luego nuestro estilo que le hemos dado al div, que es el mismo que los anteriores ejemplos. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos directamente a las dos líneas que nos importan en este ejemplo, que son estas dos de aquí. Las anteriores las hemos visto ya en los otros ejemplos. Pues bien, en la variable txt añadimos, además del width y el height, vamos a añadir estas dos líneas con el ejemplo de author width y author height. La estructura la misma, comentario para saber con este string que el número que sale corresponde a author width y author height. Y luego, como ya veis, selector, el div, el id del div, y luego el método author width sin parámetros. Y author width, author height sin parámetros. Vamos al navegador y vamos a ver el ejemplo. Pulsamos nuestro botón y aquí tenéis las características. Author width, en este caso será de 320, y un author height de 322 y de 122. En este caso no lo hemos dicho, pero refrescaremos para qué sirve author width. En este caso, author width sirve para devolver el ancho de un elemento, incluyendo relleno y borde. Y con height, author height devuelve la altura, incluyendo relleno y borde. Ya para finalizar el tutorial, vamos con el último ejemplo. En este caso vamos a introducir el parámetro true a author width y author height. Y aquí, al introducir, como veis aquí, el parámetro true tanto a author width y a author height, lo que hace es que te devuelve el ancho del elemento, en el caso de width, incluyendo relleno, borde y margen.
y en hacer height, la altura, más el relleno, el borde y el margen. El resto ya está comentado anteriormente, es lo mismo que los anteriores ejemplos. Vamos al navegador y al poner el parámetro true, si pulsamos nos dará otros parámetros diferentes, como veis aquí, incluido el margen, como se especifica aquí, serían 328 píxeles en el caso del width, y en el caso del height sería, incluyendo el margen, 128. Pues nada, hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os haya gustado y la semana que viene seguiremos con otro tutorial más de jQuery. Hasta entonces, un saludo para todos.